La desunión de los mexicanos generada por la diferencia de intereses nacionales solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía. Debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y el respeto que deposita la ciudadanía en nosotros. Esta es la frase del día y la dijo hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante su discurso en la ceremonia por el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes desde el altar a la patria en el castillo de Chapultepec. Así, mientras en el Congreso se discute una reforma que alargaría la presencia militar en las calles hasta el 2029, desde la cabeza del Ejército, el general secretario de la Defensa lanza una fuerte crítica y un reclamo a quienes están cuestionando la militarización en México. El general le reprocha a aquellos que dice están descalificando a las Fuerzas Armadas. Un discurso político fuerte el que da hoy el secretario de la Defensa, algo no muy usual en la política mexicana. ¿Será que ahora tendremos que acostumbrarnos no solo a ver a los militares en la calle, sino también haciendo declaraciones políticas y cuestionando a quienes critican la actuación del ejército? Con esto comenzamos. La desunión de los mexicanos generada por la diferencia de intereses nacionales solo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Muy buenas noches, estas son las noticias de la noche del Heraldo Televisión. Ya son las 10 en punto y hoy es martes 13 de septiembre. Yo soy Salvador García Soto, lo saludo con el gusto de cada noche. Le doy la bienvenida y lo invito a que en la próxima hora me permita llevarlo a recorrer lo más importante, solo lo más importante en el panorama informativo en estas últimas horas de martes antes de despedir este día. Vamos a la información. En lo que podría ser el tiro de gracia para la Alianza Va por México, el PRI en la Cámara de Diputados no solo votó hoy con Morena su iniciativa para ampliar la presencia del ejército en las calles y en tareas de seguridad. Además, propuso también el priismo que en lugar de 8 años se extienda ahora hasta 10 años más la presencia de las tropas militares en la seguridad civil de los mexicanos. Es decir, que las fuerzas castrenses continuarían en las calles hasta 2029 al frente de la seguridad federal. En contra de la iniciativa del PRI votaron el bloque opositor, ahora conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo que podría significar el inicio de una nueva alianza opositora ya sin la presencia del PRI. Esta es la crónica de una traición anunciada en la que la bancada del PRI, encabezada por el coordinador de los diputados priistas Rubén Moreira y por el líder nacional de ese partido Alejandro Moreno, confirmaron su nueva alianza con la 4T. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con cambios al dictamen, la reforma constitucional que amplía de 5 a 10 años la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir, hasta 2029. A propuesta de la diputada del PRI, Cristina Díaz, se modificó el dictamen que deriva de la iniciativa de su correligionaria Yolanda de la Torre, que planteaba el regreso del ejército a los cuarteles en 2028. Sin embargo, el periodo se amplió un año más con la aprobación de la reserva priista. Lo que el PRI propone en esta comisión el día de hoy son 3 cosas. La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil.
Las bancadas de oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano descalificaron la propuesta que acusaron busca la militarización del país y establece un pacto de impunidad entre el llamado Primor. Con esta propuesta se está engañando a México. Con esta propuesta y con esta complicidad entre el PRI y Morena, a lo que se están dirigiendo simple y sencillamente es a otorgar al PRI una carta de impunidad para que sus santones sigan libres en cualquier lugar del mundo donde están o puedan tener una prisión domiciliaria. Tienen que decirle de frente a los mexicanos que de eso se trata, que esta reforma no tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con impunidad para el PRI y militarización del país como una forma de restricción de las libertades, como una forma de control de baja intensidad de la población. Estamos generando leyes que en lugar de darle más fuerza al Estado mexicano para combatir la delincuencia, le está dando más fuerza a los delincuentes. Y eso evidentemente no va a pacificar este país. Y ese es el debate serio. Díganle de frente a las y los mexicanos lo que quieren hacer. La propuesta priista y por supuesto su aprobación obtuvo el aplauso de los morenistas. Una iniciativa que propuso el PRI, pues en esta que parece ser una nueva etapa del PRI, donde están recordando su función de servir al pueblo de México y con mucha responsabilidad están proponiendo este cambio constitucional porque se aprobó en comisiones. Entonces seguramente irá al Pleno el día de mañana y estamos seguros que va a salir adelante. Y yo dije la semana pasada, si el PRI actúa de manera responsable, se lo vamos a reconocer. Y hoy toca reconocer que los diputados del PRI están actuando en favor de nuestro país. La reforma que mantiene en vilo la continuación de la Alianza Va por México se discutirá y votará este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados. Los integrantes de Morena y aliados, sumados a los del PRI, alcanzan 346 votos de los 334 que se requieren para aprobar una reforma constitucional. Aunque el PAN mantiene la esperanza de que sea frenada en el Senado por las fracciones de oposición, incluida la bancada priista. Vamos a tomar esa decisión después de la votación que se lleve a cabo en el Senado de la República, si es que llega al Senado. ¿Apuestan a que los senadores no voten a favor? Pues lo ideal sería que no se votara a favor desde la Cámara de Diputados y en todo caso, si se vota aquí, pues que los senadores, el bloque opositor de allá, pudiera hacer la labor de contención para que no pase la reforma constitucional en el Senado. Una vez que estos dos acontecimientos ocurran, vamos a volvernos a reunir en el partido y a tomar ya una decisión al respecto. Para Heraldo Televisión, Elia Castillo. Bueno, y en respuesta a este voto del PRI en comisiones que anticipa lo que mañana vendrá en el Pleno, una votación conjunta entre Morena y el PRI para sacar esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados, hoy la dirigencia del PAN le pidió a la oposición no tener miedo y enfrentar a Morena. Veo con reciente preocupación que partidos políticos que se dicen opositores tienen miedo. Miedo frente a un régimen que se está buscando imponer en todos los frentes. México no puede tener miedo. México tiene que ser valiente, echado para adelante, siempre, con la seguridad de que cuando vamos juntos todos, podemos lograr cualquier cambio y corregir el rumbo. Y hay varias reacciones a esta nueva alianza entre el PRI y Morena, algunas a favor y otras en contra. Aquí le presento un recuento. Diputado panista Jorge Triana. En sesión de comisiones de puntos constitucionales, no son los diputados del PRI quienes defienden su iniciativa para extender por 10 años la militarización. Ellos ya cumplieron. Quienes la defienden con uñas y dientes son los de Morena. Más claro, imposible. Humberto Aguilar Coronado, diputado panista. No entendemos por qué
insistir en la ampliación del plazo para el uso de las Fuerzas Armadas cuando no existe un diagnóstico con información que oriente a todos nosotros precisamente a tomar esta medida tan delicada, porque aquí solamente se han expresado algunas afirmaciones que no demuestran nada sobre esta decisión. Alejandro Ope, analista de seguridad. Mi conclusión es que está claramente sobrevalorada la contribución de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, además de que tienen el vehículo de la Guardia Nacional. Si quieren seguir involucrados, ahí está la ruta. Yo esperaría que los promotores de la iniciativa ofrezcan evidencia de lo contrario, del carácter supuestamente indispensable de la continua participación militar directa en tareas de seguridad pública. Dudo que lo hagan. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. O dejamos que nuestras Fuerzas Armadas continúen por un periodo más acompañando a la Guardia Nacional, o estos delincuentes secuestrarán al país. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural. Es decir, no solo hay preocupación de lo que pudiera ser una violación a los derechos humanos, sino que genera un modelo de seguridad ciudadana militarizado, lo cual es un error. Santiago Krill, diputado panista y presidente de la mesa directiva. Simplemente esperar, vamos a esperar porque entendemos que la alianza es fundamental para mucha gente. Damián Cepeda, senador panista. Es una oportunidad de oro para el PAN para romper una alianza que jamás debió de haber existido. Lo he dicho de manera categórica, la alianza PAN-PRI no tiene razón de ser. Bueno, y en medio de este debate, donde el tema central es la militarización de la vida pública, de la vida civil en este país, eso es lo que plantean tanto esta iniciativa del PRI como la que ya aprobaron la mayoría de Morena en ambas cámaras, que es la pertenencia de la Guardia Nacional al Ejército. Hoy, en la conmemoración del 175 aniversario de la gesta de los niños héroes en el castillo de Chapultepec, el secretario Luis Crescencio, secretario de la Defensa Nacional, pidió a la ciudadanía que le den una oportunidad a las Fuerzas Armadas y criticó, o descalificó más bien, a los críticos del Ejército. La Guardia Nacional comparten los mismos valores axiológicos, cada uno con su formación profesional enfocada a la defensa de la nación y a la seguridad pública, respectivamente. Vemos una oportunidad de servir a México al compartir nuestras experiencias, infraestructura, conocimientos en beneficio de la Guardia Nacional. Bueno, en ese mismo discurso diría el general secretario que quienes están criticando con comentarios tendenciosos a la presencia militar en la seguridad civil, pues tienen intereses ajenos a los del país. Así los calificó prácticamente de traidores a la patria. Pero mire, en contra de lo que afirma el general secretario, que pide una oportunidad para los militares en la seguridad, la realidad es que ya el Ejército lleva 15 años atendiendo labores de seguridad y en las calles de este país. Eso no ha evitado que casi haya 400,000 muertos desde que el Ejército fue sacado a la calle por Felipe Calderón en 2006 hasta la fecha, este año 2022, el cuarto año de López Obrador. 400,000 mexicanos han muerto en estos temas de violencia por el narcotráfico. No hay un solo indicador que respalde que la presencia de los soldados en la seguridad civil y en las calles ha reducido la violencia en este país. Todo comenzó el 11 de diciembre del 2006. El presidente Calderón en Michoacán inició su guerra, lanzó el primer gran operativo del gobierno en contra de los cárteles de la droga. Los soldados se convirtieron en policías antinarcóticos. Más de 45,000 elementos salieron a las calles e inició una guerra sin cuartel. El único camino hacia la paz y la libertad de los ciudadanos es encarar con firmeza y con determinación a la delincuencia organizada
organizada. Sin embargo, la presencia del ejército en las calles no pudo evitar un panorama violento y por el contrario se vio involucrado en casos de abuso de poder. Uno de los recuerdos más trágicos fue la muerte de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, dos estudiantes de excelencia del TEC de Monterrey que murieron baleados por soldados que los confundieron con sicarios. Incluso nos dijeron ahí en el TEC, pero no se preocupen, señores, no son ellos porque a los que mataron iban armados hasta los dientes. Qué injusticia, porque ni siquiera una mochila traían, porque habían dejado su mochila en el laboratorio donde ellos estaban trabajando. El sexenio de Calderón superó los 120,000 muertos. Con Peña Nieto se refrendó la presencia del ejército en las calles y de nuevo hubo escándalos de abuso de poder, desapariciones y ejecuciones arbitrarias. La madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Pero sin duda, lo que marcó al ejército durante ese sexenio fue la sospecha de que sus soldados tuvieron algún tipo de participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo lamentamos mucho, es muy lamentable y lo sentimos como todos, pero querer involucrar al ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave. Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. El sexenio peñanetista rompió récords de violencia con más de 156,000 asesinatos. Andrés Manuel López Obrador, como candidato, tenía un discurso distinto a la militarización. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Pero una vez en la presidencia cambió de parecer y pasó a esto. ¿Cambió usted de opinión? Sí, cambié de opinión ya viendo el problema. Incluso en su gobierno se creó la Guardia Nacional que, en teoría, tendría mando civil, pero al final se le entregó al ejército para que la controle. En cuanto a datos duros, este gobierno contabiliza más de 121,000 asesinatos, cifra que supera todos los homicidios cometidos durante el sexenio calderonista. Y a nivel general, la presencia del ejército en las calles se duplicó en los últimos 15 años al pasar de 37,000 elementos a 90,000, pero al mismo tiempo el número de homicidios se disparó 240%. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Bueno, ahí están los datos duros, las cifras que no apuntan a que en 15 años el ejército haya reducido los niveles de violencia en las calles de este país. Muy al contrario, la violencia se ha exacerbado. Aquí vale la pena preguntar si la vía militar sigue siendo la única vía que debemos tener en México para llegar a tener seguridad y paz en este país, que definitivamente es lo que demanda la población.